Mary Roll tenía 24 años y 6 hijos. Luchaba con su economía, con su adicción a las drogas y apenas llegaba a fin de mes. Cuando conoció quién sería su pareja, una mujer llamada Alicia, pensó que la vida iría mejor, pero estaba muy equivocada porque estaba introduciendo a un monstruo sádico en su casa. Y ella misma también se convertiría en un monstruo. El caso del que vamos a hablar hoy es muy fuerte, muy impactante y muy perturbador. Pone la piel de gallina de principio a fin. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta y hago énfasis en que activéis la campanita de notificaciones si queréis que os lleguen las notificaciones de mis vídeos, porque parece que no está notificando a casi nadie. Y ahora empecemos con el caso de los niños en el armario. Mary Roll nació en el año 1972 y creció en Cuyahoga Falls, Ohio, Estados Unidos. Creció junto a su madre, su padrastro, una hermana y 2 hermanos, por lo que se supone que tuvo una infancia común y corriente, pero cuando estaba en el segundo año del instituto sí que se sabe que su padrastro falleció y para Mary fue un golpe muy duro. Todo su entorno dijo que tras la muerte de su padrastro vieron un cambio muy drástico en ella, un cambio muy significativo en cuanto a su personalidad. Comenzó a rebelarse, a portarse mal y a consumir drogas, pero drogas como el crack. A sus 16 años abandonó la escuela y se quedó embarazada de su primer hijo, un niño al que llamaría Daryl. Después de Daryl rápidamente se volvió a quedar embarazada y en total tuvo 6 hijos, todos seguidos, entre 1988 y 1996. Y no hablo de un padre porque todos los hijos eran de 5 hombres diferentes. Después de Daryl nació Danny, que ellos sí que eran del mismo padre, y tras el nacimiento de Danny, Mary rompió la relación con él e inmediatamente comenzó otra relación con otro hombre llamado Brady, con quien tuvo una hija llamada Marisa. Luego rompieron y Brady fue el único de los 5 padres que continuarían la vida de su hija. Después de Brady, Mary salió con 3 hombres más. Con el primero tuvo a Tyler, con el segundo tuvo a Jesse y con el último tuvo a Caleb. Así que en el año 1996, Mary era madre soltera de 6 niños. Quería mucho a sus hijos, pero nada fue fácil. Era madre soltera y a la vez estaba luchando con sus adicciones a las drogas. Los servicios de protección infantil acudieron a casa de Mary en múltiples ocasiones. La primera vez fue cuando su primer hijo, Daryl, no tenía ni 3 meses. La Junta de Servicios Infantiles del condado de Summit recibió una llamada anónima en la que se denunciaba que el bebé era víctima de negligencia por parte de sus padres. Según quien llamó, Daryl estaba siendo alimentado con leche de fórmula de 2% y vio a la madre, Mary, cogiéndolo de un brazo y de una pierna. Esta persona que llamaba dijo que Mary no lo había hecho por enfado, sino por ignorancia. No sabemos quién hizo esta denuncia porque fue anónima, pero se puede suponer que fue alguien de su entorno o alguien que visitó en alguna ocasión a Mary en su casa. Sin embargo, esta denuncia no fue a parar a ningún lado, no se hizo nada. Lo mismo sucedió durante los siguientes años. Los servicios de protección infantil recibieron múltiples llamadas para denunciar que los hijos de Mary eran víctimas de negligencia, pero nadie hizo nada. Volvemos al año 1996, cuando Mary tenía 24 años, vivía en un apartamento en Akron, una ciudad de Ohio, con sus 6 hijos y también junto a una mujer llamada Karen Furby, quien era la pareja de la hermana de Mary, o sea, era su cuñada. En ese punto, Mary tenía la custodia completa solo de sus 3 hijos menores, Tyler, Jesse y Caleb. De los 3 mayores la tenían los respectivos padres de cada uno. Para ese entonces Mary fue diagnosticada con esclerosis múltiple y según ella su médico le recetó morfina para tratar el dolor. No hay registros médicos oficiales por internet de que padeciera la enfermedad, solo lo sabemos porque lo dijo ella, pero por esto empezó a tomar opioides, morfina, que son altamente adictivos, y Mary rápidamente se convirtió en dependiente o adicta. Así que las cosas le iban bastante mal, no conseguía mantener un trabajo tampoco, apenas llegaba a fin de mes, y en ese punto estaba viviendo de las ayudas del gobierno y dinero que recibía de la manutención de los hijos que tenía bajo custodia. Además estaba luchando con su adicción a las drogas, así que su vida estaba en un momento muy malo, y estaba a punto de ponerse muchísimo peor.
no tanto para ella, sino para sus hijos, ya que en ese punto es cuando Mary conoció a una mujer llamada Alice Jenkins. Una noche, Mary, su hermana y Karen, la novia de su hermana, decidieron salir a tomar algo a un bar en Akron llamado Rosetto Club. En ese bar conoció a Alice Jenkins, de 20 años. Comenzaron a hablar, rápidamente se llevaron bien y se hicieron muy amigas. Intercambiaron sus números de teléfono y a partir de ahí comenzaron a llamarse, a salir juntas por ahí. Al principio eran amigas, pero muy rápidamente la relación de amistad pasó a ser una relación romántica. Se volvieron inseparables y al principio todo parecía ir muy bien. Se entendían muy bien, estaban comprometidas con la relación y Alice trataba normal a los hijos de Mary. Pasado poco tiempo, Alice se mudó con Mary y sus hijos. Karen ya no vivía allí y en ese punto las cosas dieron un giro perturbador. El entorno de Mary y Alice comenzaron a notar que su relación no estaba del todo bien. Alice era extremadamente posesiva. Quería a Mary solo por y para ella, pero eso no podía suceder cuando había niños involucrados. Mary tenía que prestar mucha atención a sus hijos. Tyler tenía 5 años, Jesse 2 y Caleb tenía 2 meses. Así que los niños eran muy pequeños y necesitaban atención a tiempo completo de su madre. Pero Alice quería también la atención completa de Mary. Así que Alice convenció a Mary para que comenzaran a ignorar a los niños. Solo se ocupaban de darles la atención mínima para asegurarse de llenar sus necesidades básicas y nada más. Alice se ponía extremadamente celosa y posesiva con Mary si le prestaba atención de más a sus hijos. Cuando esto sucedía, Alice comenzaba a discutir con Mary de forma violenta, la empujaba, la pegaba. Era una persona muy agresiva que quería tener el control de todo. Cada vez se volvía más malvada con los niños y Mary no hacía nada al respecto. Con el tiempo se mudaron a una casa que se convertiría en la casa de los horrores. Alice consiguió que Mary ignorara a sus hijos por completo, pero su siguiente paso para tenerla solo para ella era crear una brecha entre ella y sus hijos. Alice trabajaba en un taller de reparación de coches y antes de salir de casa por la mañana cogía a Tyler y a Jesse, los llevaba a su habitación que estaba en el segundo piso de la casa, donde solo había 2 camas individuales, y les ataba los brazos y piernas en las patas de la cama, las patas que salían por arriba, para que no pudieran moverse, y los dejaba ahí durante todo el día hasta que volvía del trabajo. Caleb todavía era muy pequeño y Alice todavía no sabía cómo atarlo, así que durante el día Alice salía a trabajar, Mary se quedaba en el primer piso con Caleb y Tyler y Jesse se quedaban arriba en la habitación atados en la cama. Esto continuó así durante un tiempo, pero en un punto Tyler y Jesse descubrieron cómo desatarse. Cuando conseguían quitarse las ataduras, bajaban con su madre al salón. En el documental de este caso, Jesse habla sobre toda la experiencia y cuenta que en ese punto él y Tyler tenían entre 4 y 7 años y pensaban que todo eso era normal, pensaban que era una especie de juego que Alice los dejara atados en la cama y ellos descubrieran cómo desatarse. Alice se enfureció al descubrir que los niños no se quedaban todo el día atados en sus camas porque habían conseguido descubrir cómo desatarse y no iba a rendirse en lo que era su meta, que era destruir la relación entre Mary y sus hijos y solo ella tener el control de los niños. Así que comenzó a pensar en otras formas de mantenerlos captivos mientras ella no estuviera en casa. Pensó que separar a Tyler y Jesse sería más efectivo porque no podrían ayudarse uno al otro. Aislarlos era una forma perfecta. Comenzó a ponerlos en habitaciones separadas, que una estaba aquí y la otra estaba aquí, y Jesse estaba en esta habitación, Tyler en esta, y en el pomo de esta puerta y el pomo de esta puerta había una cuerda atada para que ninguno de los dos pudiera abrir su puerta. Así pasaban todo el día encerrados en las habitaciones donde ni iban al baño, ni comían prácticamente, ni nada hasta que Alice lo decidiera. Cuando Alice llegaba a casa los dejaba salir para cenar y luego volvía a encerrarlos. Y Mary estaba todo el día en casa y no hacía nada para liberar a sus hijos. Estaba sumergida en sus adicciones y le hacía caso en todo a Alice. Dejaba que hiciera lo que quisiera con sus hijos. Los niños estaban completamente aislados todo el día en sus habitaciones y raras veces veían a su madre. Solo salían del cuarto para cenar y alguna vez para ir al baño. Como las habitaciones estaban al lado, los niños a veces golpeaban la pared para comunicarse entre ellos dos, para sentir la presencia del otro, porque estaban completamente solos todo el día, en una habitación. Aunque ya había conseguido que Mary y sus hijos, viviendo en la misma casa, perdieran el contacto, no estaba satisfecha porque era una persona terriblemente malvada y sádica, y quiso comenzar a torturar
a los niños. Ya lo hacía porque meterlos solos en una habitación todo el día ya es una forma de tortura, pero no estaba contenta con ello. Por la mañana les daba un poquito de cereales y para la hora de la comida y la cena les daba o macarrones con queso todos los días o a veces perritos calientes. Solo les dejaba salir a cenar todavía, pero solo el tiempo suficiente como para cenar y para que se vieran unos minutos entre ellos, y de nuevo los encerraba. En una ocasión Alice, Tyler y Jessie estaban sentados en la mesa cenando espaguetis y Alice comenzó a sorber sus espaguetis y Jessie al verla pensó que era divertido, así que comenzó a sorberlos también. Y esto enfureció a Alice, quien cogió un tenedor y se lo clavó a Jessie en el brazo. Imagínate el dolor, además de que no lo llevaron al médico, pero Jessie sobre todo habla sobre que se quedó tan confundido porque él hizo algo que estaba haciendo Alice también, y ella arremetió contra él, sin esperarlo, sin motivo y sin previo aviso. Alice no solo era así de malvada con los niños, sino también con Mary, era una completa maltratadora. En una ocasión, ella y Mary estaban discutiendo muy fuerte y Alice comenzó a golpearla. Ese día Mary tuvo un momento de iluminación, de claridad, porque ella fue la maltratada y decidió que ya era suficiente. Cogió a los niños, salió de la casa y comenzaron a correr hacia casa de una amiga que vivía muy cerca. Alice también salió y se subió a su coche e intentó atropellar a Mary y a los niños, pero por suerte pudieron esquivarla y llegaron a casa de la vecina, a quienes les comenzó a contar todo lo que vivían sus hijos, todo el abuso físico y mental que sufrían todos los días por parte de Alice, el maltrato que sufría ella misma a manos de Alice. La vecina dejó que se quedaran con ella el tiempo que quisiera hasta que decidía dónde iba. Alice estaba furiosa porque había perdido el control de Mary y de sus hijos y comenzó a llamar a casa de esta vecina, amenazándola con que la mataría si no se mantenía alejada de sus asuntos. Desafortunadamente, una semana después, Mary cogió a los niños y volvió a casa con Alice. En ese punto, Alice estaba mucho más enfadada y su tortura intensificó. Especialmente comenzó a ser muy cruel y violenta con Tyler, y era por el hecho de que su padre era negro. Esto se sabe porque ella constantemente era racista con él, le hacía comentarios racistas, insultos racistas. Tyler dijo que durante esa época de su vida se sintió como un esclavo. Y a partir de ahí dejó de dejar salir a los niños para cenar. Ya para nada podían salir de sus habitaciones. Además de que solo les dejaba cenar, ya ni desayunaban ni comían. La cena era la mitad de un sándwich de mantequilla de cacahuetes. Nada más. Y no era porque no tuvieran comida o no llegaran a fin de mes, era para torturarlos, porque la nevera de la casa estaba siempre llena, y más adelante los niños lo descubrirían. En una ocasión, Tyler y Jessie pasaron 11 meses sin verse entre ellos, sin ver a su madre y sin salir de las habitaciones. Solo veían a Alice cuando abría la puerta por la noche para darles la mitad del sándwich. Y de vez en cuando para ir al baño. Casi no les permitía ir al baño. Y los niños lo que hacían era quitar un trozo de suelo de moqueta de la esquina de la habitación, hacían sus necesidades y volvían a taparlo para que Alice no lo descubriera y se enfadara más. Así que ella casi no les daba agua para que no tuvieran que ir al baño también. Con los meses los niños estaban muy desnutridos, deshidratados y no estaban creciendo y desarrollándose adecuadamente. En el año 1998, 2 años después de empezar a vivir con Alice, Mary fue a juicio contra el padre de Daryl y Danny y contra el padre de Marissa, Brady, para intentar obtener la custodia de sus hijos. Sorprendentemente le dieron la custodia de Daryl y Danny y se le otorgaron derechos de visita con Marissa. Así que Daryl y Danny fueron a vivir con Mary, Alice y los niños, y Marissa iba de vez en cuando. Para que veáis la negligencia que hay en este caso, le otorgaron la custodia de 2 niños cuando ella ya tenía 3 niños en su casa que estaban sufriendo maltratos y que se les estaba privando de comer. Y también es espantoso tanto que Mary dejara que sus hijos fueran maltratados como querer tener al resto de sus hijos viviendo bajo su techo con la maltratadora de sus hijos. Las cosas mejoraron para Tyler y Jessie durante un tiempo cuando llegaron Daryl y Danny. Los dejaban salir de sus habitaciones, cenar con el resto de la familia abajo, incluso los inscribieron en la escuela, que nunca habían estado inscritos. Los servicios de protección infantil nunca preguntaron nada, ni por qué los niños no iban a la escuela, ni absolutamente nada. Tyler y Jessie nunca habían estado fuera de casa, esa era la primera vez yendo a la escuela. Así que los niños comenzaron a ir a clase, pero unas semanas después Alice y Mary los desmatricularon y dejaron de ir.
Es probable que lo hicieran porque Alice tenía miedo de que alguna maestra se diera cuenta de que algo no iba bien, o de que los mismos niños, cuando encontraran confianza en alguien, le contaran lo que vivían en su casa. O quizá alguna maestra comenzó a hacerle preguntas a Mary y a Alice, y ellas, al ponerse nerviosas, decidieron sacarlos de la escuela. No está claro cuál es el motivo, pero tiene que ser uno de estos. Así que Tyler y Jessie volvieron a lo mismo, a estar todo el día encerrados en las habitaciones, y Caleb, que ya no era tan bebé, también comenzó a sufrir los mismos abusos por parte de Alice. Y lo mismo con Daryl y Danny. Alice encerraba a todos los niños en habitaciones separadas, no les daba de comer, de beber, no les permitía casi ir al baño, los golpeaba, abusaba de ellos verbalmente, y Mary estaba sentada en casa viendo todo esto sin hacer nada. Un día Tyler y Jessie estaban mirando por la ventana de una habitación del piso de arriba y vieron que pasaban por la calle unos niños que habían conocido en su breve paso por la escuela. Los niños también los vieron a ellos y les gritaron que salieran a jugar a la calle. Ellos les dijeron que no podían, que no tenían permitido salir. Alice escuchó los gritos y subió corriendo furiosa, arrastró a Tyler y a Jessie hasta el armario del dormitorio y los encerró dentro. El armario era un espacio extremadamente pequeño, oscuro, y se convirtió en la nueva prisión de Tyler y Jessie, quienes a partir de ahí pasaron a estar todo el día encerrados en el armario. Alice puso un candado en la puerta y además puso una cómoda contra la puerta para que de ninguna manera pudieran salir si alguna vez se olvidaba de poner el candado. Los niños tenían que hacer sus necesidades en ese pequeño espacio que era el armario. Alice solo los dejaba salir a veces, muy pocas veces, para que fueran al baño o para darles migajas de comida. También dormían en el armario, que estaba completamente oscuro y era muy pequeño. Las pocas veces que les dejaba ir al baño, los acompañaba para supervisarlos y les decía que si se salía una sola gota fuera del inodoro, tendrían que limpiarlo con su propia lengua. Y de hecho esto sucedió. En una ocasión, Danny fue al baño junto a Alice. Ella le dijo que si salía una sola gota la limpiaría con su lengua y él empezó a orinar súper nervioso pero muy concentrado para que no saliera ni una sola gota. De repente Alice lo empujó contra la bañera, provocando que la orina se esparciera por todos lados y luego lo obligó a limpiar la orina con su lengua. Alice cada vez era más sádica. Hasta el momento les daba medio sándwich de mantequilla de cacahuete a cada uno, pero en ese momento comenzó a darles solo medio sándwich 2 veces por semana. Cuando les daba los sándwiches los obligaba a arrodillarse delante de ella y comérselo mientras ella observaba cómo muertos de hambre se comían el sándwich. Estaban tan muertos de hambre que comenzaron a hacer algo que es desgarrador. Ellos le llamaron la cosa del vómito. Comían el sándwich, luego se forzaban a vomitar para comer de nuevo el vómito. Eso lo hacían porque estaban desesperados por comer, tenían muchísima hambre y la mitad de ese sándwich no les saciaba el hambre, por lo que solo les calmaba un poco esas ansias hacerlo del vómito. Por otro lado, cuando iban al baño comenzaban a beber agua del váter por la sed que tenían. Alice cada vez les daba más palizas, quemaba a los niños con cigarrillos, los golpeaba con cinturones, porras. En una ocasión estaba golpeando a uno de los niños con una cuchara de madera y esta se rompió por la mitad durante la paliza y ella apuñaló al niño con el extremo roto de la cuchara. En otra ocasión obligó a todos los niños a sujetar a Tyler en el suelo mientras ella le pisoteaba los genitales con sus botas de punta. También tiró a Tyler por las escaleras en una ocasión. Les hacía muchas heridas y ningún niño recibió atención médica por sus lesiones. En una ocasión Jessie se orinó encima y Alice se enfadó tanto que lo ató en una sillita para el coche, giró la silla hacia abajo y lo dejó en esa forma durante horas. Tanto que se terminó orinando encima y la orina le cayó por todo el cuerpo hasta la cara porque básicamente estaba boca abajo. Marisa, la única hija de la que Mary no tenía la custodia, iba a la casa de vez en cuando. Alice a ella no le hacía nada porque vivía con su padre y madrastra, pero comenzó a presenciar los abusos que estaban sufriendo sus hermanos. Cuando Marisa regresaba a su casa, le contaba a su padre y a su madrastra todo lo que pasaba en esa casa con sus hermanos. Y ellos constantemente llamaban a los servicios de protección infantil. Llamaron miles de veces, llamaban tan a menudo que los servicios de protección infantil comenzaron a acusarlos de estar haciendo afirmaciones falsas. Porque cuando los servicios de protección iban a casa de Mary y Alice, las avisaban por adelantado, por lo que Alice montaba la escena de que todo estaba súper bien. Limpiaba a los niños, los vestía adecuadamente, llenaba el salón de juguetes y les decía que jugaran y se portaran como que estaban contentos cuando viniera la visita. Cuando llegaban a la casa, los servicios sociales ni entrevistaban a los niños, solo entraban, se quedaban en la entrada y hablaban con Alice y Mary y se iban. Si hubieran echado un mínimo vistazo, se hubieran dado cuenta
cuenta de que los niños estaban desnutridos, de que no se habían desarrollado acorde a su edad, habrían visto los moretones que tenían, las marcas de las quemaduras de cigarrillos, entre otras cosas. Si hubieran echado un vistazo a la casa, hubieran encontrado en el segundo piso que los niños estaban viviendo en un armario. El armario donde vivían básicamente Tyler y Jesse estaba lleno de orina y heces, estaba muy sucio. También dormían ahí, no solo pasaban todo el día ahí, vivían ahí literalmente metidos en ese armario. En la foto del armario se pueden ver huequitos en la pared, como pared arrancada, y esto lo hicieron Tyler y Jesse con sus propias uñas, con la intención de cavar un túnel y escapar. A pesar de que el aviso a su padre y madrastra no funcionaba, Marisa cada vez que iba a casa intentaba ayudar a sus hermanos. Los sacaba del armario a escondidas cuando Alice dormía. En una ocasión, Alice y Mary estaban fuera de casa y Marisa dejó a todos sus hermanos salir. Los niños bajaron corriendo a la cocina a comer. Cuando abrieron la nevera, vieron tanta comida, estaba llena. Todos los cajones estaban llenos. Y aunque eran niños, se quedaron impactados, confundidos, porque ellos hasta el momento podrían haber pensado: no nos dan de comer porque no tenemos comida. Pero en ese momento se quedaron en plan: ¿por qué no nos dan de comer si hay muchísima comida? ¿Por qué no podemos comer si nos morimos de hambre? Los niños cogieron todos los snacks y comida que pudieron y también bebidas y volvieron a sus habitaciones y comieron. Melissa los encerró de nuevo por cuando llegara Alice. Cuando llegaron a casa, Alice descubrió lo que había pasado, al ver que se había vaciado la nevera y los cajones. Estaba furiosa y pasó días sin darles de comer de nuevo. La siguiente vez que les subió comida fue una taza con heces de perro y les obligó a comérselo delante de ella. Y esto no fue una vez aislado, esto pasó varias veces. Las cosas continuaron igual durante los siguientes 3 años. Los niños pasaban meses encerrados en el armario en completa oscuridad sin salir, al punto de que perdieron la noción del tiempo, no tenían concepto del paso del tiempo, de los días, meses, semanas, del día, de la noche. Estaban todo el día en completa oscuridad en un armario. Dejaron de desarrollar el sentido del paso del tiempo y de las horas. El tiempo pasaba y no recibían ayuda tampoco, y sabían que si no hacían algo morirían. Los servicios sociales no les ayudaban a pesar de que constantemente eran llamados. Mary estaba en la casa sabiendo que sus hijos poco a poco se morían y no hacía nada, y Alice nunca se iba a detener. A finales de abril del año 2003, Jesse, Tyler y Daryl llevaban encerrados en el armario durante 2 meses. En un armario que creo que era de 2 por 3 metros. Literalmente estaban muriendo. Sabían que nadie iría a salvarlos y ya empezaron a hablar entre ellos en que tenían que hacer algo. No sé por qué motivo, pero Marisa fue a vivir a la casa. Ella nunca fue maltratada como sus hermanos, de hecho Alice confiaba en ella para que vigilara a sus hermanos cuando ella no estaba presente. Así que Marisa tenía la llave para abrir el candado del armario, porque Alice le dijo que de vez en cuando los dejara salir para ir al baño. La noche del 28 de abril, cuando Alice y Mary se fueron a dormir, Marisa se coló en el dormitorio. Movió la cómoda de delante del armario en silencio, abrió el candado y dejó salir a Tyler, Jesse y Daryl, que eran los que en ese momento llevaban 2 meses encerrados. Marisa reunió a todos sus hermanos. Caleb estaba encerrado en otro armario de otra habitación, la misma en la que estaba Danny y Marisa. Los reunió a todos en la habitación de Tyler, Jesse y Daryl y les dijo que permanecieran en silencio y comenzaron a planear su escape. Decidieron que Daryl, Tyler y Jesse saldrían de la casa para buscar ayuda, mientras Danny, Caleb y Melissa harían todo lo posible para que Alice no se despertara y lo pondrían todo de manera que si se despertaba no pensara que pasaba nada. Cerraron el armario, pusieron la cómoda de nuevo para que pareciera que todo seguía normal y que los chicos estaban ahí adentro. Las ventanas tenían clavos para que no pudieran escapar, pero de alguna manera consiguieron sacarlos. Daryl, Tyler y Jesse abrieron la ventana, saltaron al porche y para bajar del porche, Daryl cargó a Jesse en su espalda, se agarró de una canaleta, la cual se quebró y rompió e hizo un ruido muy fuerte. Los niños se asustaron muchísimo, pensaron que el plan estaba acabado, que Alice había escuchado el ruido, se levantaría y volverían a ser encerrados. Sin embargo, milagrosamente Alice no se enteró. Tyler bajó después de ellos y como él no pudo cogerse de la canaleta, solo saltó y se lesionó el tobillo, pero la adrenalina no dejó que eso lo detuviera de escapar. Los 3 chicos comenzaron a literalmente vagar sin rumbo por la calle. En ese punto Daryl tenía 14 años, Tyler 10 y Jesse 8, pero parecían mucho más pequeños. Estaban sucios, sin casi nada de ropa, descalzos, desnutridos. Encontraron por el camino una manguera
en el jardín de un vecino y se acercaron para beber agua de esta. Luego continuaron vagando por la calle sin rumbo. Jesse describió que se sentía asombrado y abrumado de ver lo grande que era el mundo fuera de casa. Nunca habían salido, solo para ir a la escuela, que los llevaban en coche, así que ellos nunca habían caminado por la calle. Alguien que los vio desde su casa llamó a la policía para avisar de que había 3 niños descalzos vagando por la calle, 3 niños pequeños a las 4 de la madrugada. Un coche de policía llegó y se acercó a los niños. El oficial abrió la puerta y les dijo que subieran. Se subieron y solo mirarlos se dio cuenta de que algo iba muy mal. Los chicos estaban asustados, callados, tenían miedo y no decían demasiado. El oficial vio que estaban desnutridos y condujo hasta un lugar donde les compró bocadillos para ganarse un poco su confianza y que le dijeran qué estaba pasando. Y observó cómo los niños comían los bocadillos de una manera, con un hambre voraz. Finalmente se abrieron y comenzaron a contarle todo lo que habían vivido, que llevaban años viviendo en un armario, que se morían de hambre y de sed, que eran golpeados por la novia de su madre, y dijeron que sus otros 3 hermanos continuaban atrapados en la casa. La policía fue directamente a la casa y arrestaron a Alice y a Mary. Registraron la casa y descubrieron el armario lleno de orina y heces, todo sucio, el candado del armario, descubrieron todo lo que respaldaba lo que habían contado los 3 niños. Todos los niños fueron trasladados al hospital de inmediato para recibir tratamiento, y afortunadamente pudieron escapar a tiempo porque no faltaba mucho para que sus cuerpos comenzaran a dejar de funcionar. Estaban en muy mal estado, estuvieron ingresados en el hospital durante varias semanas. Jesse estuvo ingresado 6 semanas en el hospital recibiendo tratamiento. Hay fotos del estado en el que estaban Tyler y Jesse cuando fueron internados en el hospital, extremadamente delgados. La policía investigó el caso a profundidad, encontrando que los servicios de protección infantil habían sido avisados en múltiples ocasiones durante los años. Familiares incluso de Alice la habían denunciado en numerosas ocasiones. El padre y la madrastra de Marissa igual, y fueron acusados de hacer denuncias falsas. Incluso un fontanero que un día fue a la casa a arreglar algo y vio cosas raras, llamó a los servicios sociales de protección infantil. Behind the chillingly ironic heart hanging on the door, authorities say were some of the most heartless acts imaginable against the 6 kids living here. Neighbors saw the kids rarely and then not at all. But then all of a sudden we didn't hear nothing from them, Like this past winter's been the worst, where the house stayed dark all the time. Children's Services claims the kids were regularly starved, beaten, locked up. 3 of them kept prisoners in a closet ever since Valentine's Day, let out only once a day for meager scraps of food, punished even to the point of eating dog and cat feces. At one point, the kids claimed that the women nailed down the windows to keep them from getting out. Somehow, though, the boys pried open those nails, climbed out onto the porch, and ran away. Police found the emaciated boys wandering the streets barefoot. It's one of the worst neglectful cases that we've seen in a very long time. Children's Services Director Joseph White says there's no question something went horribly wrong here, inside the house and with the system itself. Though reports of abuse surfaced in November, no one visited the home until after the first of the year, and even then, no investigation was opened. Mary y Alice fueron acusadas con 55 cargos de abuso infantil y en octubre de 2003 declaradas culpables de todos los cargos. Si se declaraban inocentes, los niños tenían que testificar en el juicio. Y ellas 2 dijeron que se declaraban culpables para proteger a los niños y evitar que tuvieran que declarar. Pero está claro que lo que querían era que no testificaran para que no dieran más detalles macabros de todo lo que habían vivido y ellas quedaran todavía peor. En diciembre de 2003, tanto Mary como Alice intentaron retractarse de sus declaraciones de culpabilidad, alegando que en realidad no habían abusado de los niños, al menos no les habían privado de alimentos. Argumentaron que lo que pasaba era que todos los niños tenían un trastorno alimenticio que les provocaba que cada vez que comían vomitaran, pero que ellos comían. Sin embargo, la solicitud de retractarse evidentemente fue denegada y fueron sentenciadas a 30 años de prisión. Aunque Mary no iniciara el abuso, se consideró igual de responsable que Alice. La jueza, antes de sentenciar a Mary, descargó toda la furia que le provocaba cómo actuó esta mujer con sus hijos, cómo permitió que sus hijos fueran abusados a manos de su pareja. Had cold-blooded murderers stand in front of me, rapists, child abusers, burglars, drug traffickers. I would have to say that the 2 of you are perhaps the coldest, most unfeeling, least empathetic criminals I have ever seen.
En el año 2019, Mary y Alice solicitaron la libertad anticipada, pero les fue denegada y continúan en prisión. En prisión rompieron su relación y Mary dijo que se sentía aliviada de que sus hijos escaparan y de que ella fuera enviada a prisión porque eso les salvó la vida y los alejó de Alice. Dijo: "Si no hubiéramos sido arrestadas, uno de estos niños habría muerto. Estaba solo a mitad de un sándwich de mantequilla de cacahuete". Algunos de los niños fueron a vivir con sus padres biológicos. Daryl fue a vivir con su padre, pero Danny no sé por qué motivo se negó a volver con él y fue a una casa de acogida. Marisa regresó con su padre y madrastra, que en primera instancia no sé muy bien por qué se fue, no hay datos de eso en ningún lado. A Marisa le fue bien en la escuela, se casó y tuvo 3 hijos y fue descrita como una madre increíble, todo lo contrario de la suya. Se casó en 2018 y 6 meses después de su boda, Marisa dejó a sus hijos en la escuela un día, luego se dirigía a buscar unas flores para su marido y en una intersección un coche que iba a 90 km por hora chocó contra ella y trágicamente falleció con solo 26 años. Jesse y Caleb fueron acogidos por una familia que con el tiempo los adoptaron y Tyler no está muy claro, pero parece que también fue puesto en un hogar de acogida. Prácticamente todos sufrieron trastorno de estrés postraumático. Jesse vivía aterrorizado de que Alice escapara de prisión y lo secuestrara. En la escuela las profesoras le asignaban el asiento de al lado de la ventana para que pudiera mirar y ver que Alice no venía por él. Los niños tuvieron daños irreversibles en la vista por haber permanecido tanto tiempo en la oscuridad del armario. A día de hoy todos han podido recuperarse. El documental que he visto para buscar información sobre este caso está narrado por Jesse y se nota el trauma que le ha quedado de por vida porque se le ve aterrado y llora al explicar cada situación que vivieron. No quiero imaginarme la sensación de recordar una infancia así y el trauma que eso conlleva. La muerte de Marisa fue un golpe muy duro para Jesse, ya que fue con la hermana con la que más unido estuvo después de ser separados. Pero hace aproximadamente un año Jesse se casó y parece que la vida le va bien. Esto es todo sobre este espantoso caso, que me parece uno de los casos más espantosos que he traído al canal, porque sobre todo los casos de abusos a niños, abusos infantiles, son los más perturbadores. Y en este caso, cómo Mary permitió que todos sus hijos poco a poco fueran casi muriendo a manos de su pareja. Es muy peligroso, de verdad, cuando una persona que tiene hijos tiene a su pareja por encima de sus hijos. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!